Buenas noches con todos. Nos encontramos en la sala de exposiciones de conferencias de Cátedra Cosco, una semana más de nuestras actividades, con la finalidad de escuchar una conferencia sobre un tema bastante sugestivo, moderno, que titula La justicia y el algoritmo. El expositor ya es un viejo conocido nuestro, es un miembro de Cátedra Cosco, una persona amiga en estas aventuras académicas y sobre todo cusqueño para orgullo de todos nosotros. Se trata del doctor Miguel Bueno Olazábal, quien es nuestro expositor en esta ocasión. ¿Qué podemos decir de Miguel? Bueno, de Miguel Bueno podemos decir que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado de la maestría en política jurisdiccional por la misma universidad e igualmente por Centrum, también de la Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor en la Universidad de Lima y en la Universidad de San Ignacio de Loyola en las carreras profesionales de Derecho. También podemos decir de él que cuenta con 25 años de experiencia gerencial en el sector financiero y actualmente es esencialmente un abogado en ejercicio. Sin más, dejamos en el uso de la palabra a Miguel, a quien además le vamos a eh, permitir compartir. Un momentito, por favor, Miguel. Ahí estamos, ya puedes hacerlo. Hola, Miguel, buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Es un gusto volver a estar en cátedra y compartir un conjunto de ideas y de reflexiones sobre un tema que es novedoso y que es, vamos a decir, parte del futuro, ¿no? Un futuro que se viene, un futuro que está cada vez más cerca. Permíteme un segundo, colocar la presentación que va a servir de guía para mi exposición. Te ruego me confirmes si es que ya se puede ver. ¿Me confirmas si se puede ver la presentación? Sí, la estamos viendo. Perfecto, perfecto. Ok, entonces voy a referirme a este tema tan interesante y novedoso que es parte del desarrollo, parte de la modernidad y que implica evidentemente una serie de situaciones que no se han previsto, que pueden significar una agilización de la administración de justicia en cuanto a los tiempos de resolver los temas, a la posibilidad de homogeneizar determinados tipos de procesos, pero al mismo tiempo hay una serie de reflexiones que ocurren respecto de el hecho de que si esta sistematización del proceso a través de la inteligencia artificial puede originar, por ejemplo, la deshumanización del proceso. Y este es un tema que genera mucha preocupación. Hace muy pocos días el Papa León XIV ha dado una encíclica y que justamente habla de la frontera y el límite entre la inteligencia artificial y la deshumanización, ¿no? Y cómo es que el ser humano debe prevalecer y cómo la tecnología puede llevar a unos límites en los cuales llegamos a un escenario de deshumanización. Entonces, este es un instrumento bien interesante de camino de futuro. Todavía no existe en el Perú, en la administración de justicia, sino en sus fases más elementales, que es lo que se conocería como la automatización. Entonces, diferenciamos la idea de la automatización de la idea de la inteligencia artificial, ¿no? En la automatización hay una suerte de lógica determinista donde se siguen reglas fijas del carácter de las proposiciones implicativas, que son la estructura de las proposiciones jurídicas, ¿no? Si A, entonces B, si acontece A, se desencadena la consecuencia de B. Se llevan adelante tareas repetitivas que son, por ejemplo, las notificaciones, por ejemplo, los remates electrónicos, por ejemplo, la gestión de los expedientes, el famoso expediente judicial electrónico, ¿no? Y ya en la automatización hay un riesgo de, entre comillas, lo que se conocería como injusticia industrializada, porque si se presentan parámetros de carácter errado, esto que significa una sistematización, una automatización, si va un error de por medio, pues vamos a llegar a
errores industriales, porque eso se va a repetir en todos los parámetros en los que esto se establezca. En el proceso civil peruano, en el proceso judicial peruano en general, pero yo me quiero referir al proceso civil en particular, ya se han dado automatizaciones en fases procesales elementales y digamos que hemos tenido una suerte de, ¿cómo diría?, agilización de esto que ya había sido planeado por el Poder Judicial, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Hemos visto que todo se impulsó a raíz de la pandemia. Como ustedes recordarán, tuvimos un escenario de, digamos, de un momento a otro, cuando se produjo la pandemia, todo quedó congelado, los términos quedaron suspendidos, habían no solamente términos procesales, sino también términos civiles, por ejemplo, plazos para el cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, plazos para la vigencia de cartas fianza. Se dieron pues situaciones sumamente complejas y luego de una sensación de duda, de zozobra, se restableció progresivamente la actividad judicial, pero a través de mecanismos virtuales. Y de pronto pasamos a la diligencia en general a través de la plataforma de Google Meet, a través de audiencias virtuales, y desde ese momento hasta la fecha, solo por excepción existen audiencias de carácter presencial. Seguramente si es que lo amerita en la justicia penal, si es que lo pudiera definir también un juez en un proceso civil, la diligencia podrá ser presencial. Pero en general las diligencias ahora son virtuales con una serie de limitaciones, ¿no? Ventajas y limitaciones. Por ejemplo, los informes orales que antes, por ejemplo, para tratar el caso de la Corte Suprema, los informes orales que se tenían que llevar adelante en las salas de la Corte Suprema que están ubicadas en la ciudad de Lima, y sujeto además el tema a que el expediente llegara físicamente, ¿no? Tenía que remitirse el expediente, el legajo de papeles, tenía que remitirse a la Corte Suprema, tenía que ingresarse por la mesa de partes, la primera calificación, digamos que el recurso quedaba, se declaraba procedente y ya venía la segunda y el informe oral había que apersonarse y tenía que ser un abogado que tenía que hacerlo de manera presencial. Eso ya no es necesario ahora porque a través del Google Meet uno puede informar desde cualquier lugar de la República y el expediente que sube ya no es un expediente físico, sino que es un legajo electrónico en formato PDF. Entonces, esa es una ventaja. Pero al mismo tiempo hay desventajas, porque si cuando realizamos, por ejemplo, las diligencias de actuación de pruebas, a través de la plataforma Google Meet, pues hay una serie de limitaciones respecto de lo que es la inmediación del juez, respecto, por ejemplo, en el caso de las declaraciones de testigos o las declaraciones de partes, pues se presta a que no sean tan finas las audiencias porque no existe la tecnología o no hay, me está saliendo un aviso, sí, ¿qué ha pasado? Todo bien, te estamos escuchando bien, no hay Ya. problema. Ya, lo que pasa es que de pronto perdí la imagen y me salía un aviso. Bueno, retomando lo que estaba diciendo, si alguien quisiera dar un examen a través de una plataforma virtual, un examen para ingresar a un puesto de trabajo o un examen, por ejemplo, para dar la suficiencia de un idioma, los programas permiten que se verifique si es que hay más ventanas abiertas, por ejemplo, o si es que hay ruidos ambientales diferentes, o hay ruido siquiera, porque el examen a lo mejor va a ser en silencio. Esa tecnología es posible, pero esa tecnología al mismo tiempo no se puede compartir, sino con una onerosidad muy grande a todos los usuarios del sistema de justicia. Y ni siquiera los usuarios tienen en todos los casos la conectividad suficiente para que su imagen y su audio se produzcan, se lleven adelante de una manera constante, al punto que seguramente quienes han estado en diligencias han podido verificar que a veces hasta el magistrado, el presidente de la sala o el juez exonera de que se siga utilizando la cámara y que quede solamente el audio por insuficiencia de datos, ¿no? Por problemas de conectividad desde cualquier lugar, etcétera. Entonces, esto es complejo porque, como digo, yo podría pasar una declaración de parte y detrás de la computadora podría haber alguien que me indica los sentidos de las respuestas o si soy un testigo, etcétera, ¿no? Es un escenario en el cual no hay tanta fineza. Pero bueno,
hay las ventajas y las desventajas, pero el hecho concreto es que hemos salido ya del proceso decimonónico en el cual nos encontramos con papeles que forman los legajos que constituyen los expedientes a estar ahora en un expediente que está en un formato virtual. Entonces, en la justicia peruana ya está la notificación electrónica, ya está el expediente judicial electrónico, está el embargo electrónico. Tentativamente no está en todos los juzgados el remate judicial electrónico, pero sí ya en casi todas las cortes del Perú, en algunos juzgados, y las audiencias, como digo, el común denominador son a través de la plataforma virtual de Google Meet. Entonces, eso es la automatización. Ya lo tenemos, ya está funcionando. Tiene, como digo, ventajas y desventajas. Y en cambio, la inteligencia artificial es un escenario un poquito más complejo. Primero funciona con una lógica probabilística. ¿Qué significa eso? Que la inteligencia artificial, este programa, va aprendiendo de datos que van a permitirle predecir o generar. Y aquí viene un tema que es el del juicio predictivo, ¿no? Va a sugerir actuaciones, sentencias y va a analizar jurisprudencia compleja con una gran rapidez, pero digamos, esta automatización más avanzada que la simple digitalización, automatización que ya hemos comentado, encierra un primer riesgo grande, que es el de la caja negra. ¿Por qué? Porque a diferencia de la argumentación que un juez va a llevar adelante para sostener una resolución y tomar una definición en un proceso judicial, y digamos, la motivación puede ser buena, puede ser mala, puede ser discutible, pero el hecho concreto es que se puede hacer un derrotero, se puede seguir esta secuencia lógica por la cual el juez, haciendo la valoración y la ponderación y resolviendo según las reglas de la sana crítica y con la información correspondiente y la acreditación de las pruebas y lo que fuera, va a poder determinar una solución a la controversia. Podemos seguir esa secuencia, podemos cuestionarla, podemos ver qué cosa le ha fallado, qué cosa es correcto, o podemos ver que a lo mejor de pronto salta a la parte resolutiva sin que haya un sustento adecuado. Eso lo podemos ver materialmente en cualquier resolución que dicte hoy día un juez, una sala, una corte, una sala suprema, una sala superior, una sala suprema. Pero si estamos en el escenario de la inteligencia artificial, hay una especie de caja negra. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cuál es el contenido, la forma, la secuencia, los bytes, los inputs, la información que se ha incorporado, que es la que va a generar cómo es que se va a resolver de una forma o de otra una controversia concreta. Ese es un primer gran problema. Y bueno, ¿y por qué la conferencia se llama El algoritmo, la justicia y el algoritmo? Porque es interesante tener conciencia de qué significa en el mundo del proceso lo que sería el algoritmo, que es un concepto que viene de las ciencias, un concepto de las matemáticas, que luego se extiende pues a todo el tema de la tecnología, ¿no? Y también termina siendo algo que se vincula al tema judicial. Bueno, el algoritmo no es otra cosa que un conjunto ordenado de instrucciones o pasos que se tienen que seguir para realizar una tarea, para resolver un problema o para alcanzar un resultado. ¿Qué características tiene? Primero es secuencial, es decir, tiene pasos que se ejecutan en un orden que ya está predeterminado. En segundo lugar, tiene que ser claro y preciso porque no debe tener ambigüedades, no debe existir dudas sobre cuál es esa secuencia de pasos. También es finito, ¿por qué? Porque tiene un inicio y siguiendo esa secuencia va a llegar a un final. Es efectivo porque cada paso debe poder realizarse y es además reproducible. Y este es, digamos, el tema que ya vincula con el concepto de la inteligencia judicial. Si se sigue igual, siempre va a producir el mismo resultado. Esa es la característica central del algoritmo. Ahora, algo que parece medio esotérico, no lo es tanto. Vean ustedes algunos ejemplos de lo que serían algoritmos, que en este caso no son algoritmos que tengan complejidad, pero nos permiten entender la secuencia. Por ejemplo, un algoritmo podría ser perfectamente una receta de cocina. ¿Por qué? Porque yo tengo los ingredientes, tengo las cantidades de los ingredientes y voy a prepararlos en un orden establecido, voy a seguir una secuencia. Consecuentemente, si yo sigo
una receta tal como está establecida, voy a tener el platillo que quiera preparar de una manera más o menos predecible, ¿no? Ese es un ejemplo de algoritmo inofensivo. Otro algoritmo sería las instrucciones para armar un mueble. Yo tengo las piezas y tengo una guía y sigo los pasos que establece la guía y armo el mueble. Para resolver un problema matemático secuencial también, ¿no? Inclusive hay secuencias para resolver problemas de álgebra, de aritmética, de geometría. Y puede ser que alguien invente una forma más sencilla, seguramente con frecuencia ustedes ven en las redes cómo hay ejercicios matemáticos que realizan niños de la China que son mucho más rápidos, que hacen otro tipo de figuras. Igualito es un algoritmo, porque el algoritmo no es otra cosa que la secuencia que se sigue. Se puede cambiar la secuencia, pero al final vamos a llegar a la solución del problema. Un semáforo programado también es un algoritmo, ¿no? Porque tiene una secuencia de tiempo, va cambiando, seguramente según las horas punta, le programan de una manera diferente para que las vías principales permitan una afluencia por más tiempo en un sentido de los vehículos, ¿no? Y ahí en ese escenario vienen además los policías, no hacen caso de lo que dice el semáforo y empiezan a regir de pésima manera el tránsito y generan una congestión mayor. Pero aún si no entraran los policías de tránsito a hacer eso, también si ese algoritmo que rige los tiempos de duración de los semáforos en las intersecciones se malogra, se genera un caos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es importante que una secuencia se mantenga porque el hecho de cambiarla nos va a generar una una grave confusión. Y ahora, aterrizando un poquito más en el escenario del proceso civil, aquí tienen ustedes una secuencia de un proceso civil. He puesto como fase cero la invitación a conciliar porque no es una fase judicial, es una fase prejurisdiccional, pero que es ineludible si es que no existen títulos con mérito ejecutivo o garantías reales y estamos hablando de derechos disponibles, con lo cual eso va a generar la posibilidad del interés para obrar. Si es que no se completa el trámite de por lo menos intentar una conciliación, van a rechazar la demanda y va a ser necesario que el demandante haga su conciliación o intento de conciliación. Generalmente se ha vuelto un trámite, nada más un paso. Ya muy pocos confían en que van a resolver su controversia a nivel de la conciliación, pero sí se preocupan por obtener la resolución, o mejor dicho, el acta de la audiencia como recaudo de la demanda. Bueno, viene toda la secuencia, la fase postulatoria, la fase probatoria y finalmente la fase resolutoria, ¿no? Ahí están señaladas en estas ocho más la fase cero fases, todos los pasos que tendría que seguir el proceso judicial. Y aquí, gracias a la gracias a la inteligencia artificial, vemos la secuencia de que ha tenido el proceso judicial. Ha empezado el proceso que le llamo decimonónico, que no es solo del siglo XIX, sino desde de más antes, pero que ha llegado hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI ha llegado, y la mayoría de quienes tenemos algunos años que podamos estar en la conferencia, hemos tenido la posibilidad de litigar con procesos absolutamente expresados en documentos físicos. Hoy mismo también, en un primer momento, podría ser que, por ejemplo, una demanda se presente por mesa de partes física y luego se va a digitalizar y al final vamos a trasladar todo al expediente judicial electrónico, ¿no? Entonces, en una primera fase de esta secuencia hemos tenido una estructura rígida, donde el proceso reposa en un legajo documentario llamado expediente. Luego nos hemos ido a la fase de la oralidad, sobre ese documento físico, pero ahora tratando de llevarlo al verbo, ¿no? Que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Uno de los aspectos que a mí me parece que se tiene que puntualizar y que hasta la fecha no se hace es que no consta en una ley de la República, ¿no? Solamente en resoluciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Por más buena intención que tengan los magistrados supremos que desarrollaron este conjunto de reglamentaciones, estas tienen solamente un carácter administrativo o reglamentario, no tienen rango legal y como sabemos hay reserva legal para, por ejemplo, fijar tributos, hay reserva legal también para establecer procesos, ¿no? Por ejemplo, la justicia laboral tiene su norma de rango legal que establece la oralidad, la justicia penal también en el nuevo Código
procesal penal, pero la justicia civil no se ha actualizado y tenemos, digamos, el Código Procesal Civil, tenemos las normas de la oralización y ahora vamos de manera progresiva a un escenario futuro de probable mayor digitalización y automatización. Entonces, la oralidad luego nos lleva al expediente electrónico, ¿no? Donde, como digo, el repositorio es un legajo que ya es virtual, ya no es un documento físico. Inclusive desde el momento cero podría ser el proceso absolutamente electrónico a nivel del expediente, porque yo podría presentar una demanda en documentos PDF, puro documento PDF a través de la casilla del SINOE y ya ni siquiera tendría que hacer un trámite de presentación de documentos o legajos físicos, ¿no? Y luego vamos a la siguiente fase que todavía no existe en el Perú, ya existe en otros países, a la sentencia con el algoritmo, que es esa secuencia que les he referido, que es una predicción, una automatización según una sucesión de pasos que se tienen que seguir, ¿no? ¿Eso a qué cosa nos lleva? Nos lleva pues a un cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué va a ser en el futuro el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso? Y aquí, bueno, el tema está abierto, vamos a tener seguramente muchas reflexiones que vamos a poder hacer a lo largo del tiempo en los siguientes años, ¿no? Va a cambiar en qué consiste el debate probatorio, cómo se sustenta la motivación, cómo podemos estar en un escenario de interpretación, cómo se van a actuar las pruebas, cómo serán las alegaciones, el tema de la predicción de los resultados en función a lo que se haya alimentado, ¿no? Y vamos a entrar en cuestiones limítrofes vinculadas a derechos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya hay colisión. Ya les estoy diciendo que en este momento, y hay varios magistrados, según estoy viendo entre los asistentes, tendrán una posición coincidente con la mía o a lo mejor discrepante, pero el hecho concreto es que no hay un conjunto de normas de rango legal que regulen el tema de la oralidad. Ahí nomás ya tenemos un debate. Qué riesgos se pueden dar adicionales a los que ya he comentado? Bueno, hay una obsolescencia de la tecnología, ¿no? Es decir, la velocidad a la que se producen los cambios es alucinante. Si ustedes, por ejemplo, consideran un teléfono, acá tengo mi teléfono, no sé si se ve, bueno, este teléfono tiene una capacidad, en este momento, diciendo un teléfono que ya hay como 5 versiones superiores de esta marca, tiene más capacidad de almacenamiento de información que las computadoras IBM que ayudaron al lanzamiento de las primeras naves espaciales a la Luna, ¿no? Entonces, pero a lo mejor viene en breve otra versión más compleja que hace que yo no pueda ejecutar en este teléfono determinados programas porque esos programas pueden requerir de una mayor necesidad de memoria, por ejemplo, o capacidad de almacenamiento, etcétera. Entonces, todo va avanzando e increíblemente se pierde en el camino mucha información por este avance tecnológico. Y hablo de lo doméstico, pero puede ser también de lo general. Les pongo un ejemplo. A lo mejor en un modelo como este ustedes no pueden ejecutar fotografías que sacaron antes en otros modelos, ¿no? Acuérdense de los teléfonos Ericsson, Motorola, BlackBerry, Nokia, que todos ustedes tuvieron en algún momento y que podían sacar fotografías con esos teléfonos, ya no se pueden ejecutar en un Samsung, en un Apple, es otra tecnología. Entonces, hay una velocidad de obsolescencia impresionante. La misma marca de determinado aparato va renovando sus versiones, ¿no? Y esto de ejemplo lo pongo con los teléfonos, pero es absolutamente dinámico el escenario, absolutamente dinámico el escenario del cambio tecnológico que lleva a la obsolescencia, ¿no? Hay tecnologías que se van viendo superadas, sin ir muy lejos. ChatGPT o ChatGPT fue pues un éxito tremendo a nivel de inteligencia artificial, pero ahora no lo sé porque todavía no conozco ese nuevo programa, pero dicen ahora que Cloud es mucho más completo que ChatGPT y que al mismo tiempo dentro de Google salió Gemini, que era cuando menos equivalente a ChatGPT en determinados ámbitos, ¿no? Entonces, la velocidad es increíble. Entonces, podemos estar en un riesgo de que esto fenezca y
el otro escenario es quién es el dueño de esa tecnología, ¿no? Ahí viene otro tema que vamos a comentar enseguida. Pero luego hay también el otro escenario de construir algoritmos cerrados, lo que va a llevar a conclusiones erróneas cuando se resuelva un juicio. Ahora, los seres humanos somos imperfectos y lo que creemos también va a estar sujeto a imperfecciones, va a estar sujeta a error, pues la creación de cualquier sistema, ¿no? Podría ser que sí, podría ser que no, podría darse el error, podría darse una situación sobreviniente, podría haber un cruce, un choque de la tecnología con los elementos que la configuran, etcétera, ¿no? Ahora, si es que vamos al escenario del juez robot, el juez que va a resolver así las controversias, cómo lo capacitamos y cómo lo recusamos, ¿no? La capacitación sería la alimentación de los datos del algoritmo, pero si no estamos de acuerdo con lo que ha resuelto, ¿qué mecanismos tendríamos para recusarlo, ¿no? Y como había comentado hace un momento, si un sistema procesa miles de sentencias y hay un error, pues es una injusticia de carácter industrializado la que se va a producir. Entonces, tenemos acá dos grandes desafíos, ¿no? La eficiencia tecnológica y el debido proceso, siendo ambos centrales, ¿no? Y hay tareas que van a ser mecanizables, pero hay otras que están como parte de la función jurisdiccional que no, o hasta un determinado límite, ¿no? Acá hay una cosa que se llama deep learning, donde no se sabe lo que pasa, ¿no? En la caja, ¿no? Y eso lo podemos ver sencillamente, ¿no? Pongo el ejemplo nuevamente de una resolución que dicta, por ejemplo, una sala civil del Cusco y se ve que los magistrados inclusive pueden tener posiciones diferentes en la motivación, pero a lo mejor llegan a lo mismo, o podría haber una discordia, no interesa, pero podemos seguir la secuencia, ¿no? El voto porque se confirme la sentencia de primera instancia se sustenta en esto, en esto, en esto, en esto, y esto es lo que se ha actuado, esto es lo que se ha aprobado, y este es el derecho que se ha reclamado, y es lo que corresponde, está bien dictado. Pero ¿quién de ustedes me podría decir, por ejemplo, cómo si ustedes ahora quieren hacer cualquier trámite en un programa, quieren construir un documento, quieren hacer una presentación a través de un programa en una computadora, ustedes no saben cómo funciona dentro, ¿no? Va saliendo el resultado, pero no saben cómo funciona. Finalmente, si yo voy a hacer una presentación, no me interesa saber cuáles son los códigos binarios 01, 00, 001, 00, las combinaciones infinitas de esos códigos binarios que me van a dar las imágenes, las letras, la movilidad. No me interesa porque ahí sale. Pero si yo tuviera necesidad de saber por qué es que se ha definido esto así o de esta otra manera, sí tendría necesidad de saber cuál es esa secuencia, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. En la automatización de tareas no hay mayor problema, que también si se comete un error, como digo, pues puede generar una gran, errores en escala industrial, afectaciones en escala industrial. Pero ya en la parte de la resolución, ¿cómo es que funciona el algoritmo? O sea, ¿qué inputs tiene, qué elementos se le ha dado, cómo se ha construido para que sea posible que llegue a esas salidas, ¿no? Ya, pues, desde luego sabemos teóricamente qué es la información con la cual lo vamos a alimentar, pero cómo es que luego va a operar y cómo va a tener la diferenciación, en qué supuesto sí, en qué supuesto no. Entonces, esto nos lleva directamente ya a un conflicto de carácter constitucional, ¿no? A un conflicto de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque el algoritmo a lo mejor no puede explicar cómo llega a una conclusión, porque tiene complejidades, pues, en cómo se ha tramado su estructura, cómo funcionan sus conexiones, y los datos, los inputs que se le han dado. Entonces, no puede un algoritmo sustentar cómo llegó a esa conclusión, entonces ahí hay ya de partidita una violación al deber fundamental de motivación de las resoluciones. Luego, puede haber un sesgo, ¿no? La neutralidad algorítmica es una falacia. ¿Por qué? Porque vamos a alimentar el algoritmo con información y ahí se genera un problema porque como el algoritmo funciona en base a la información que se le da y va construyendo cosas, ya va generando sesgos. Es decir, va suponiendo situaciones en función a la base de información que tiene de antes, de modo tal que no podría tener soluciones creativas y siempre podría mancharse por una tendencia a resolver según la información
que ya puede ir alimentando, ¿no? Ahí evidentemente habrán construcciones en el futuro, pero en el momento, por el momento funciona así, ¿no? Entonces, no es neutra la herramienta, ¿no? Y como va a funcionar con patrones estadísticos, puede haber una desigualdad estructural respecto de minorías, grupos vulnerables, sesgos ya establecidos en anteriores formas de resolver que se van a perpetuar o se van a hacer más activas a través de la justicia, a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí también hay un problema con lo que significaría la crisis del rol del juez, ¿no? Porque el acto de juzgar es algo absolutamente humano, que no puede ser repetido por la estadística. Hay una responsabilidad moral, no es solamente el tema de la eficiencia, ¿no? Que bueno, también en problemas de eficiencia hay mucho que decir respecto de cómo funciona el Poder Judicial con independencia de la buena o excelente actuación de algunos magistrados a título personal. En general, el Poder Judicial, digamos, está en clara situación de no haber cumplido con las expectativas de la ciudadanía y ha sido históricamente el poder del Estado menos popular, hasta hace unos pocos años que ese lamentable primer lugar ha sido cedido al Congreso de la República, ¿no? Que es de lejos, digamos, el poder más denostado. Pero, digamos, al final, esa es una visión general del país, la política y demás, pero el Poder Judicial es el poder que actúa de manera cotidiana, resolviendo las controversias de los particulares, resolviendo situaciones, administrando justicia, declarando derecho. Por eso es tan importante y por eso se nota tanto también cuando no ocurre lo que estamos comentando, ¿no? Entonces van a darse otros aspectos adicionales, ¿no? Si le delegamos el razonamiento a la máquina de inteligencia artificial, el juez va a ser solamente un burócrata que lo que va a firmar es lo que le dicta esa inteligencia artificial y se va a perder la esencia de entender la naturaleza y característica de la humanidad y de lo humano y del rol que tiene el juez. Entonces, hay otros riesgos adicionales, ¿no? O sea, dentro de los riesgos ya que estamos viendo de la obsolescencia, de la caja negra, el tema de la ontología del juez cuestionado, discutida, por el rol de la inteligencia artificial y también el tema de nuevas situaciones y nuevos derechos, como es el caso de, digamos, tu derecho constitucional al debido proceso algorítmico, ¿no? Hay otras específicas como son las famosas alucinaciones jurídicas, porque ¿qué resulta? La inteligencia artificial alucina, ¿no? Con los datos que tiene por deficiencias en sus redes neuronales, falta de programación, vacío, lo que fuera, alucinan, inventan cosas. Y si ustedes alguna vez hacen algún ejercicio con herramientas de inteligencia artificial, tienen que ver eh, que la información que les alcanza es una información veraz y comprobable porque con mucha frecuencia dice cosas que no son, ¿no? Se confunde de legislación de país, da supuestos que no son, entonces es necesario verificar. Son famosas las noticias de alguna corte gringa donde sancionaron al abogado porque había citado jurisprudencia que no existía, que se había inventado la inteligencia artificial, de modo tal que si ustedes obtienen por la vía de alguno de estos programas alguna jurisprudencia, pues con ese número hagan la verificación, busquen esa jurisprudencia para efectivamente encontrar y verificar que existe, ¿no? Está el sesgo de automatización y estamos también en el escenario que ya había comentado hace un momento de la privatización de la justicia. ¿Y eso qué significa? Acá también hago una distinción, ¿no? Porque la privatización de la justicia en un concepto general tradicional es el arbitraje, ¿no? Porque todos tenemos el juez natural, que es el juez de nuestro domicilio, y podemos renunciar a este juez y someter una controversia a otro juez. Por ejemplo, en un tema contractual nos sometemos a la jurisdicción de otro juez, ahí le hemos prorrogado la competencia, hemos renunciado a nuestro juez natural, el de nuestro domicilio, y no nos hemos sometido a otro juez. Hasta ahí estamos en el escenario jurisdiccional, pero podemos también decidir apartarnos de la administración de justicia y si es que el derecho es disponible y estamos de acuerdo y así lo pactamos
nuestra contraparte en una relación jurídica contractual, por ejemplo, o para resolver una controversia disponible patrimonialmente, podemos someternos a un arbitraje, es decir, ya renunciamos a que un juez nos resuelva una controversia o el Poder Judicial en general, porque esa resolución podrá ser impugnada una o dos veces dependiendo de cuál sea la materia y el grado, ¿no? Y nos vamos a un tribunal arbitral, que es un tribunal privado, que nosotros lo podemos hacer ad hoc o lo podemos hacer institucional, pero ya nos hemos apartado, ¿no? Eso es la privatización de la justicia, ¿no? En este escenario de los años 90 y del siglo que arranca con fuerza en los años 90 y que llega hasta este momento, pero luego el péndulo parece que regresa, se ha privatizado hasta la justicia y ha tenido éxito el arbitraje, sobre todo el arbitraje en cuestiones muy técnicas, muy complejas, en las cuales para que un juez resuelva una controversia sería necesario que nombre peritos y con lo que digan los peritos va a resolver. En este caso, los que tienen el expertise son los mismos que van a resolver, ¿no? Entonces, esa es la privatización de la justicia. A esa privatización no me refiero. Me refiero a que al final todos estos mecanismos van a ser tramitados a través de sistemas informáticos que tienen una propiedad, ¿no? La propiedad intelectual de esos algoritmos va a ser de las grandes compañías, ¿no? OpenAI, Microsoft, etcétera. Y ahí viene de manera más grave lo que comentábamos al principio como concepto, que es lo de la caja negra, ¿no? Porque aparte de que puede ser complejo saber cómo razona el algoritmo, más complejo puede ser saber que todo ese aparato, todo ese sistema del que dependemos, depende de un ente totalmente ajeno, de una corporación global, internacional, más grande que no, ¿cómo se llama? No va a poder, no vamos a poder entrar a sus entramados, ¿no? Y luego hay una relación inversa entre la complejidad del modelo algorítmico y la capacidad de entender su lógica, ¿no? Conforme sea más fuerte el llamado deep learning, vamos a perder capacidad de entender por qué la inteligencia artificial decide lo que decide y vamos a tener escenarios de fallos que no van a ser posibles de auditar o de entender, ¿no? Entonces, no basta con que regulemos la tecnología porque tenemos que redefinir qué decisiones en ningún caso deberían ser automatizadas, ¿no? Porque al final es un derecho constitucional que nos juzgue un ser humano, ¿no? Y por eso es que el debate será por qué tipos de proceso van a ser materia de automatización y qué partes sí, qué partes no, y entonces ese es un camino, una construcción que tendremos en el Perú, pero que en otros países ya ha avanzado. Hay, por ejemplo, en España, ¿no? Hay inteligencia artificial que resuelve controversias de determinados tipos, ¿no? Y justo hablando sobre eso, los tipos de materia que podrían ser objeto de la inteligencia artificial para su resolución en un pronto tiempo en el calendario de los cambios de la Administración de Justicia y pronto tiempo en la solución de la controversia concreta. Podrían ser los que yo denomino justicia formulario, ¿no? Recordando un poco el tema de la contratación este, en masa y la figura de la contratación por adhesión, ahí está el contrato formulario, ¿no? Podría haber también la justicia formulario. ¿Para qué? Para determinadas situaciones que no tengan gran complejidad y que puedan ser resueltas de una manera más óptima a través de completar formularios que tengan los datos elementales y la actuación probatoria que sea acotada, que sea muy singular y que sea muy específica y que se podría resolver, ¿no? Los cobros simples de sumas de dinero, los procedimientos ejecutivos, las ejecuciones de garantía real, los desalojos por causal establecida, los divorcios por mutuo disenso. Se me ocurren esos cinco, pero podrían ser muchísimos otros más. Y sobre esto hago también una comparación para que pueda verse más claro cuál es el punto que les planteo. Porque vean ustedes, a ver, si yo tengo un proceso cognitivo versus un proceso ejecutivo, en el proceso cognitivo tengo la posibilidad de actuar, sea el proceso concentrado, como es el sumarísimo, sea el proceso extenso, como es el de conocimiento, tengo yo la posibilidad de
que haya una cognición plena, porque se van a actuar las pruebas plenamente, se van a ejercitar todos los medios de defensa, y se va a resolver en un conocimiento integral la controversia. Mientras que en el proceso ejecutivo es un proceso que ya precalifica determinadas situaciones jurídicas y esas situaciones jurídicas hacen referencia a, por ejemplo, los derechos que se encuentran contenidos en determinado documento, al cual la ley le da ya un mérito especial que permite hacer uso de una vía especial. Vamos a suponer que el proceso de conocimiento es una carretera y el proceso ejecutivo es una vía expresa. Para poder yo hacer uso de esa vía expresa necesito pagar el peaje. En este caso el peaje sería que tengo, por ejemplo, una letra de cambio, tengo un pagaré, tengo un cheque, tengo una conciliación extrajudicial, tengo una transacción, tengo un documento donde mi derecho está precalificado, está preconstituido y si es que formalmente cumple con los requisitos que da la ley, yo voy a poder hacer uso de esa vía especial, de esa vía entre comillas célere, porque igual tampoco es célere, por comparación con el de conocimiento será un poco más rápido, pero igual en general la justicia es lenta, ¿no? Entonces yo voy a poder hacer uso de esa vía, porque tengo un título que así lo califica y los medios de defensa que va a tener el emplazado porque ya suscribió o se generó ese documento con su participación, con su anuencia o por derivación de la ley, ese va a tener también medios específicos para defenderse, no todos, como sería un proceso cognitivo. Entonces ya hay una diferenciación. Acá tengo una cognición plena y acá tengo un trámite ejecutivo más célere por la calificación del documento donde consta el derecho que estoy reclamando. Eso ya ocurre en este momento. Bueno, podríamos extender esa figura a determinados procesos que realmente no tienen pues una complejidad. Por ejemplo, a ver, determinar que un arrendatario tiene que desocupar un bien porque no paga, porque se ha vencido el contrato, es una cosa que se puede determinar en horas con la simple revisión de los documentos. Sin embargo, como todos sabemos, podemos estar años intentando desalojar a un arrendatario que ha incumplido, que no paga, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de procesos que están con el derecho acotado y que va a tener determinadas características, serían los que podrían resolverse a través de lo que denomino justicia formulario. Pero hay todavía muchísimas preguntas que están sin respuesta, ¿no? ¿Puede un proceso seguir siendo justo si las partes no tienen acceso equitativo a la inteligencia artificial? Ya habíamos comentado de las limitaciones que tenemos, inclusive por el solo hecho de que la banda, los datos que tiene cada litigante para poder participar en una audiencia o en un informe oral son variados, ¿no? Y se caen, hay una inestabilidad, ¿no? ¿Es un derecho a un juicio humano algo que se va a poder reclamar? ¿Puede la persona reclamar que sea un juicio oralizado o un juicio bajo las reglas del Código Procesal Civil? No, ¿no es cierto? De frente, por la mesa de partes, nos van a asignar un proceso oralizado o a un proceso bajo las reglas del Código Procesal Civil. Acá también habría la posibilidad de que en el futuro uno decida qué tipo de administración de justicia quiere o será simplemente una definición de carácter aleatoria, ¿no? Luego, si es que hay motivaciones procesales incomprensibles, ¿cómo podríamos explicar eso en lenguaje jurídico? La inteligencia podría transformar el concepto de prueba, ¿no es cierto? Porque si es que hay ¿cómo diría? Un sistema predictivo que es altamente probable que determine algo, eso ya cuenta como prueba o ya son inferencias. O sea, no importa las pruebas que yo ofrezco, porque para este tipo de proceso ya la información y el sesgo están establecidos, entonces el sistema va a tener una resolución altamente probable en el sentido A o en el sentido B, ¿no? Si es que un juez actúa asistido por inteligencia artificial y hay un error, ¿quién va a responder? ¿Va a responder el juez? ¿Va a responder el programador? ¿Va a responder el Estado? ¿La empresa privada? ¿El algoritmo? El algoritmo es una propiedad intelectual al final, ¿no? No es un sujeto de derecho, en todo caso será un objeto de derecho. Y ahí también tenemos un escenario de irresponsabilidad en el sentido de que no hay claridad respecto de quién sería el responsable.
y hasta dónde el juez puede delegar tareas cognitivas, ¿no? Cuando ya le empiezan a formar estructuras argumentales. La inteligencia puede alterar la duración razonable del proceso para bien o para mal, ¿no? Que ese es uno de los problemas intrínsecos de la justicia en el mundo, no solo en el Perú. Justicia que tarda no es justicia, pero podrían acelerarse etapas, pero también se podrían generar nuevas cargas, ¿no? Que nos generarían un escenario pues no previsto, ¿no? Por ejemplo, revisiones, auditorías, validaciones, impugnaciones técnicas, ¿no? Entonces puede volverse eso más complejo. Y eso nos lleva a una frase que seguramente a algunos de ustedes les va a parecer hasta graciosa, ¿no? Un control de constitucionalidad algorítmica, pero esa es una realidad, ¿no? Que ya se piensa en otros lugares, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar la arquitectura lógica de un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Por el hecho de que el fallo puede ser industrial, pues no es un juez se equivoca en un caso, pero si tenemos el algoritmo y el algoritmo está mal y procesa mal o tiene un sesgo o lo que fuera y hay N casos de la misma materia, pues no es solamente un caso, sino un conjunto muy grande que van a tener ese fallo que estamos discutiendo, ¿no? El otro aspecto es el de la inmediación procesal. Si ahora mismo ya es complejo el tema de la inmediación, en el Cusco puede ser más sencillo porque, digamos, hay buena disposición y uno puede intentar hablar con los magistrados, hay un horario para que sean recibidos, pero por ejemplo, en el caso de Lima, en Lima Centro, vamos a decir, no en Alzamora, sino en el edificio de Basadre, que está un poquito más abajo, al otro lado del local que era del Banco de la Nación y que ahora es el Tribunal Constitucional, la sede del Tribunal Constitucional. Tenemos la justicia oralizada, ¿no? Los módulos corporativos de justicia oralizada, que es una cosa que termina siendo bien compleja y lamentable, porque el juez tiene un conjunto de personas que trabajan para él y para otro juez y para otro juez y para otro juez. O sea, son como grupos que van a resolver en tres fases los temas, ¿no? Hay un grupo de asistentes, auxiliares, secretarios y demás que ven la parte postulatoria. Hay otro grupo diferente que ve la parte probatoria y otro tercer grupo diferente que ve la parte decisoria, resolutoria, con lo cual un expediente lo manejan muchísimas personas y cuando uno quiere hablar con el juez no puede, porque el juez no recibe, salvo que el juez tenga una especial disposición. No lo va a recibir a uno, uno puede desgañitarse en las ventanillas tratando de hablar con el juez, las personas que se comunican hacen que salga alguien del módulo, que puede ser un asistente, generalmente nunca es el secretario, o salvo que el tema sea más complejo, puede salir asustado el secretario. Pero al juez, como digo, es casi inaccesible el juez. El juez solo recibe por regla en esta justicia oralizada en la fase resolutoria, ni en la probatoria ni en la postulatoria. Y se pueden cometer errores grandes que no tienen enmienda tratando de hacerle ver al juez el error, con lo cual uno se ve obligado a recurrir, por ejemplo, a los mecanismos de control y de esa manera sí consigue que se le dé despacho al litigante. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque si así es hoy en la justicia oral, que lo que pretende es supuestamente acercar al individuo con el juez para que se pueda resolver la controversia, imaginen ustedes cómo sería el tema de la inmediación con computadoras. Y si quieren imaginar cómo es, simplemente o cómo sería, no tienen otra cosa que hacer que llamar a una universidad o llamar a un banco o llamar a la compañía de teléfonos y van a ver la cantidad de alternativas y de menú que les da con números de anexos y demás o de opciones con números un robot y al final después de intentar comunicarse con un ser humano se termina cortando la llamada. Entonces, en el futuro podríamos estar en un escenario. Si ahora entre seres humanos no es posible esa inmediación, imagínense si va a mediar un gran programa, ¿no? Ya lo del tema de la reputación y los sesgos lo comenté, así es que por razones del tiempo que me ha asignado el doctor Murillo voy apresurar un poco la exposición y me traslado al escenario de futuro, ¿no? Las máquinas todavía no pueden reemplazar la actividad de los seres humanos y todavía no hay una tecnología autónoma, todavía, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro es dinámico, es incierto y para ver el futuro también es interesante ver la ciencia ficción, ¿no? Yo les recomiendo. Miguel, te has congelado. Miguel.
Miguel, ¿me escuchas? Libros que escribió, que son cuentos sobre los cuales se han hecho películas y todo, y parecía que era un escenario absolutamente remoto. Sin embargo, el hombre viajó a la Luna, el hombre de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, para citar solamente dos novelas futuristas, ¿no? de Verne. La novela 1984 de Orwell, que sí es una novela de la que uno sale muy deprimido, ¿no? Que inspira la película Brasil, y el protagonista de esa película, no me acuerdo el nombre del actor, es el que hace del Papa Francisco en esta película de Netflix, Los dos papas, ¿no? Luego, Minority Report, que es el tema de la sentencia anticipada, y una joya que es 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Donde se ve cómo las computadoras o la computadora toma el control. La computadora era HAL, ¿no? HAL, que era IBM, ¿no? IBM. O sea, ya en ese momento, ponen las letras, pero para dar a entender que era pues una gran corporación que manejaba determinadas computadoras. Entonces, en la ciencia ficción nos puede hacer ver cómo puede ser el futuro. Desde luego, podemos estar en escenarios totalitarios o en escenarios democráticos, pero por ahí, por algunos otros lados, va a ser la justicia del futuro. Y unas reflexiones finales, doctor Murillo, sé que ya me he excedido en el tiempo que me asignó, pero permítame 5 minutos para completar estas reflexiones finales, ¿no? Este, no se puede tratar a la inteligencia como un bloque, hay que diferenciar la inteligencia de apoyo, que sería, por ejemplo, inteligencia de transcripción, de la inteligencia decisoria, que podría resolver determinados aspectos y en procesos de menor complejidad resolver inclusive en definitiva, en la instancia, ¿no? Con las sentencias, en los 5 procesos que he sugerido. Surge el concepto del debido proceso tecnológico, y hay un tema inclusive de carácter constitucional. Y esa cuestión human in the loop es la referencia al bucle, ¿no? Si es que el ser humano tiene que estar en qué parte de la decisión, ¿no? Entonces, lo interesante sería que la automatización libere tiempo para que el juez se enfoque en la solución humana del conflicto, varias tareas que se pueden sistematizar, automatizar, las debería hacer esta inteligencia artificial y el juez debería tener más tiempo para resolver desde la perspectiva humana la controversia, ¿no? Porque el razonamiento judicial de un juez puede incluir, por ejemplo, figuras como la equidad, como la piedad, que no son secuenciales ni reproducibles a través de un algoritmo. Jamás un algoritmo va a tener piedad, pues, ¿no? O va a tener equidad, o va a poder apreciar la belleza, ¿no? Hay atributos, hay características que son intrínsecamente humanas que no es posible que las tenga una máquina, ¿no? El tema de la opacidad ya lo hemos comentado largamente, así es que no me detengo en la opacidad. En la opacidad, el control de constitucionalidad, el debido proceso tecnológico, que parece chistoso, pero va a ser un elemento que va a ser materia de debate. Hay que tener en cuenta también que la automatización siempre va a ser un medio nomás, ¿no? No es un fin, sino es un medio que debe permitir que la solución de las controversias de los particulares pueda ser más eficiente, más efectiva y en un tiempo menor, ¿no? Ahora, ¿cómo impugnamos el fundamento técnico de cómo se ha construido un algoritmo? Ahí también hay un vacío, ¿no? Y lo de la inmediación, que ya les he comentado largamente, inclusive poniendo como ejemplo de cómo es la no inmediación que existe en la justicia oralizada de Lima Centro, en el edificio del Poder Judicial que está en Basadre. Bueno, conclusiones, un poco sintetizando todo lo que he dicho, el tema de soberanía de datos. La justicia pública no puede depender de algoritmos privados que pueden estar protegidos por secreto comercial, por ser propiedad intelectual, ¿no? La arquitectura judicial debería ser de código abierto y auditable, así como también debería ser de código abierto o verificable, por ejemplo, cualquier sistema de conteo de votos, dicho en general, ¿no? O sea, si llegamos a estos escenarios, tendría que ser todo verificable, auditable, abierto y no opaco ni de propiedad de una gran corporación mundial transnacional. Tenemos derecho al juicio humano, ¿no? Un caso crítico debería ser decidido por personas y no por un sistema. Lo que ya hemos comentado del control de la constitucionalidad algorítmica, hay que verificar cómo es que se construyen los modelos antes de que sean implementados, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenía para comentar, Fernando. Quedo atento a las preguntas si es que hubiera alguna.
Gracias, Miguel, por tu tiempo, por tu exposición. Ha sido bien clara. Hay más preguntas que respuestas. Si puedes dejar de compartir para... Y eh, no sé cómo hacerlo, así que tú, si me pudieras ayudar quitando, pues no veo, había una no, no, barrita que yo dice, yo no lo puedo hacer. Eh, ya, Dejar de compartir. Pon tu cursor hacia arriba y va a salir una barrita roja. Dice dejar de compartir. Tu ya. cursor hacia arriba. Dejar de compartir. Bien, mientras Miguel soluciona su problema informático, vamos a pedirle a las personas si desean, a las personas que han asistido, si desean hacer alguna pregunta. Nosotros encantados de poder compartir con Miguel. ¿Alguien desea preguntar algo? Araceli Acuña levantó la manito. Hola Araceli, ¿cómo estás? Debes estar en Lima. Un fuerte abrazo. Te escuchamos, Araceli. Doctor, muy buenas noches. Un abrazo también para usted y felicitaciones al expositor. Este tema personalmente me genera mucho interés, además que lo vengo estudiando ya hace 3 años. Eh, Durante todo este tiempo que he estado revisando, efectivamente, como mencionaba el doctor, la incursión de los algoritmos en todos los ámbitos, especialmente en el derecho y en el derecho procesal propiamente, en el tema de garantías procesales, garantías jurisdiccionales, tiene un gran impacto, ¿no? Hoy en día el uso de la inteligencia artificial afecta o por lo menos cuestiona mucho ciertos principios y ciertos derechos procesales, ¿no? Desde la reserva de jurisdicción, el juez natural, el juez predeterminado por ley, el derecho a la igualdad de armas, el derecho de defensa, el derecho a la motivación, en realidad casi todos los derechos. Es transversal el impacto de la inteligencia artificial. Hoy en día se habla de derechos, por ejemplo, el derecho a un juez humano, el control por humano, la reserva de humanidad, derechos que no hablábamos nunca porque nuestras constituciones, cuando consagraban, por ejemplo, el derecho a la reserva de jurisdicción, en ningún momento se ponían en el imaginario de que quien administraba justicia era un algoritmo y no un ser humano. Entonces, bajo esa premisa, obviamente tenemos que repensar cómo se está administrando hoy en día la justicia, pero en la práctica, más allá de todos estos cuestionamientos que nos podemos hacer incluso deontológicos, es que en la práctica ya existen hoy en día jueces, robots, tribunales, robots. Existe una justicia en la que incluso, como decía el doctor, eh, eh, nos asistimos por sistemas automatizados, ¿no? Dependiendo de mayor o menor grado. Pero coincido en que necesariamente en alguna parte del proceso, especialmente en la parte decisoria, debe estar exclusivamente en la participación humana. Tenemos que ver el grado de intervención de estos sistemas automatizados. Hoy en día, por ejemplo, escuchaba una noticia de que en Brasil se ha descubierto que dos abogadas en sus escritos habían puesto prompt, obviamente en letra en blanco, o sea, un humano no lo hubiera advertido, pero la IA lo advirtió. Entonces era una IA oficial, era un software oficial que ya Brasil utiliza estos software para administrar justicia, para tomar decisiones. Era un tema laboral. Entonces la IA emitió la sentencia, el borrador de sentencia, y lo revisó el juez, ¿no? El juez humano. Y el juez humano advirtió que esa sentencia era media ilógica y cuando revisó, analizó, se percató que las abogadas de una de las partes habían puesto prompt eh, ocultos dentro de sus escritos, ¿no? Que la IA obviamente lo leyó y en base a eso dictó una sentencia pues que era errada, que si la intervención humana no se hubiera podido descubrir, ¿no? Entonces, bajo esa introducción, la consulta que le quería hacer al expositor es, actualmente muchos países están regulando el uso de la inteligencia artificial. Digamos, la norma más importante era la ley IA de Europa, y ya con esas también tenemos miles de directrices a nivel mundial, ¿no? La mayoría de directrices son soft law, principios abiertos, transparencia, rendición de cuentas, intervención humana, o la última que dictó el Vaticano, ¿no? Que es encíclica, en la que habla acerca de la dignidad humana como, digamos, el principio central que debe estar detrás de todo esto. Pero ¿usted qué considera, qué modelo o qué enfoque regulatorio deberíamos adoptar nosotros? Ya tenemos una ley de la IA, un reglamento, tenemos una política que se aprobó hace poco, ya vamos a tener oficiales de IA, pero, por ejemplo, en materia judicial estrictamente, ¿no?
Nos conviene tener una regulación muy estricta, nos conviene tener manuales, nos conviene tener una regulación más amplia, porque también está del otro lado los avances tecnológicos, ¿no? Y claro, la IA tiene ventajas, pero tiene también bastantes riesgos, ¿no? Entonces hay que saber sopesar. Quería saber usted qué enfoque regulatorio deberíamos tener en el sistema judicial en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Bueno, tiene que ser Muchas un gracias. enfoque estricto, pero al mismo tiempo abierto, porque como hemos comentado al principio, pues el dinamismo de los avances tecnológicos ocasiona prontamente obsolescencia. Entonces, si es que hay una norma rígida, la norma no va a ir a la velocidad de los cambios. Entonces, eso primero, ¿no? Yo creo que de todas maneras se tiene que regular el tema y de todas maneras se tiene que pensar en fases en las cuales sea un apoyo para la judicatura y podamos mejorar, por ejemplo, los promedios de duración de los procesos y que se resuelvan de una manera más o menos fiable. Y podría esto avanzar, como he señalado, en algún tipo de casos en los cuales el tema está más o menos predeterminado, preconfigurado. Y podría ocurrir también que estos casos que se resuelven de esa manera tengan tal vez algún mecanismo especial como una segunda calificación para cuestionar lo que se ha resuelto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de que se obtenga una sentencia indebidamente? De manera muy acotada existe la posibilidad de plantear un juicio de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Si hay un arbitraje que ha resuelto de manera impropia una situación, existe la posibilidad de iniciar un juicio de anulación del laudo arbitral. Si es que hay algún proceso de ejecución de garantía o ejecutivo en el cual formalmente se complete el trámite, pero hay un vicio que no ha podido ser materia de defensa del emplazado porque los medios de defensa están acotados, va a tener la posibilidad de plantear un juicio diferente, en última instancia, hasta un juicio indemnizatorio. Entonces, yo creo que esos mecanismos se podrían establecer como un respaldo que desde luego pasa por una calificación y a lo mejor en muchos casos podría ser algo temerario, pero en los casos en los cuales efectivamente se haya dado alguna situación de irregularidad por estos fallos, sea posible una revisión singular, no como regla, como posibilidad plantearlo, pero que efectivamente ocurra, debería ser singular suponiendo que el mecanismo llegue a funcionar. Yo creo que todos los procesos que encierran un nivel de complejidad, de ponderación, que no va a ser necesariamente una computadora o que en todo caso si lo hace vamos a tener el problema de los sesgos o el problema de cómo es que se construye la decisión, tienen que ser resueltos por seres humanos. Ahora, en términos prácticos, ni siquiera podemos manejar, ya hablando, aterrizando en el escenario del Estado peruano, ni siquiera la Autoridad de Protección de Datos tiene fuerza y capacidad para verificar los temas. Yo dificulto que esto, digamos, se pueda dar en los próximos años inmediatos. Imagino que va a ser consecuencia del desarrollo y tal vez en más de un lustro o dos lustros podamos pensar que estos mecanismos puedan funcionar de manera eficiente. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta de algún asistente? Doctor Fernando, buenas noches. Doctora Dafne, ¿cómo está? Buenas noches. Le Sí, escuchamos, doctora doctor, Dafne. sí. Gracias. Bueno, felicitar al expositor, realmente una conferencia actualizada y que el, ¿qué le digo, no? De toda la exposición, doctor, encuentra en los riesgos, de repente, lo que más debe preocuparnos. Y solamente quería yo preguntarle, hay una noticia que en el sistema judicial de Brasil tienen una IA, Galilea, y que se ha intentado manipular, o mejor dicho, se ha manipulado, y las abogadas son las que han terminado sancionadas con una multa. Entonces, y es la propia IA que detectó esta manipulación y hace la alerta correspondiente. Doctor, cuando usted ha puesto los riesgos, también estaría allí la manipulación que puede ser externa, porque yo, bueno, lo entendí como riesgo del juez, ¿no? Riesgo de la institución que va a trabajar con la IA o va a implementarla. Entonces, pero también dentro de los riesgos estaría la manipulación externa. Sí, por supuesto, doctora. Gracias por su comentario. Hubiera querido abundar un poco más en eso. Pero al principio,
yo comenté que también había un riesgo de cómo se construye el algoritmo, qué seguridades tiene. Entonces, una cosa es que, por ejemplo, haya el acceso de todos los sujetos para entender técnicamente cómo funciona y otra cosa es que alguien pueda entrar y manipular. Pero quienes podrían entrar, manipular, modificar serían los que controlan tecnológicamente el algoritmo. O sea, los ingenieros de sistemas que han creado el algoritmo siempre lo podrían modificar, porque justamente podría darse el escenario de querer alimentar información sobre, digamos, nuevas tendencias. Vamos a suponer, para hacer una cosa gruesa, que la Corte Suprema dicta un pleno casatorio y dispone algo, y la Administración de Justicia venía resolviendo en un sentido diferente. Entonces hay que abrir el algoritmo para darle las nuevas instrucciones porque la Suprema ha establecido que hay un precedente en este sentido. Entonces, siempre va a haber la posibilidad de que se cambie, para bien o para mal. Absolutamente cualquier sistema informático tiene llaves de acceso. El problema sería, como usted señala, si es que maliciosamente, de manera delictiva, hay quienes tienen el acceso indebido o quienes teniendo el acceso formal, digamos, alteran los procesos del algoritmo. Ese va a ser un riesgo que va a existir, pero digamos es el mismo riesgo que podría existir hoy día. Imaginemos que maliciosamente un auxiliar cambia el sentido de una sentencia y luego el juez la pone porque revisa en general y da la conformidad y no repasa o no revisa ese detalle y sale esa sentencia y se notifica, etcétera. O sea, en lo pequeño hay riesgo, en lo automatizado también. La diferencia va a ser que puede tener un carácter pues industrial, ¿no? Un cambio, ¿no? Pero sí, ese es un riesgo que prácticamente es, ¿cómo diría? Es un riesgo que está ahí. Va a depender de la seriedad, de cómo se manejan esos algoritmos, cuál es el ente que responde, y sobre eso ya hemos visto también que normalmente va a ser alguna gran corporación, porque el Poder Judicial no va a poder comprar, pues, ni va a tener una sección Ujú. para, dentro de su organización para que se organicen algoritmos, ¿no? Lo que hará es alimentar la información de los algoritmos coordinadamente a través de un contrato con la gran corporación que manejaría eso. Gracias, doctor. A Gracias. usted, doctora. ¿Alguien más que desee preguntar? Por favor. Araceli nuevamente. Te escuchamos, Muchas gracias, Araceli. doctor. Gracias, doctor. Un poco regresando a la pregunta de la doctora. Efectivamente, mi consulta iba también porque hoy en día la IA no solamente le sirve al Poder Judicial propiamente, sino también a las partes, ¿no? Hoy con la IA incluso hay pruebas producidas por IA, ¿no? Van a haber peritos, ya no los peritos humanos, sino la propia IA. Entonces, Ujú. eso al final va a ser una lucha entre empresas, porque las partes van a dar sus propios peritajes Sí, producidos por IA y al final va a ser una lucha de quién es la empresa que más pueda generar digamos, un producto de IA más potente. Entonces, realmente va a ser al final una total privatización del sistema. Y la otra duda también, o sea, este es, digamos, un escenario que podría pasar, y el otro escenario es que hoy en día se ha visto casos en los que la propia IA, ni siquiera el programador, ¿no? La empresa detrás, sino la propia IA ha ido modificando su caja negra, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, podría darse en algún momento un riesgo en el que la misma IA, no solo el tema de las alucinaciones, sino que la misma IA se autoprograme. Y ahí está el problema que mencionó el doctor, que era quién responde, quién es el responsable, dónde está la responsabilidad, ante quién recae, la empresa, el Estado, el mismo Poder Judicial, el juez, quién es responsable ante situaciones como las que podrían darse en un futuro, ¿no? Hoy en día, antes hablábamos de sistemas de IA, ahora hablamos de agentes de IA. Y es más, hoy en día están las empresas, estas grandes corporaciones, lo que están haciendo es un tercer nivel, que es enseñarle a la IA conocer sentimientos, emociones humanas, entenderlos e incluso usarlos. Entonces, algo que el argumento nuestro a favor o de que se limite el uso de la IA en el sistema judicial es precisamente que la IA no piensa como un humano.
¿no? La IA se llena de contenido, de datos, y en base a esos datos resuelve. Puede haber casos nuevos y ahí pues no va a tener una información. O incluso los propios sesgos humanos. Entonces, si le llenamos incluso de esta información o de estos, entre comillas, sentimientos humanos a una IA, entonces un poco que nuestras reservas, nuestros argumentos también irían debilitándose, ¿no? Entonces, eh, mi preocupación es, como mencionaba el expositor, va a haber un punto en el que este va a ser una lucha básicamente entre empresas, corporaciones, que son las creadoras de estos algoritmos, ¿no? De estas aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Qué hacer para que esto no suceda? ¿No? ¿Cómo regular? En qué sentido? ¿No? Ese es un poco empezar desde ahora, pensar, repensar cómo regular para que no suceda eso en un futuro. Bueno, yo Pues, le comento que hay dos niveles, ¿no? El primer nivel que usted mencionaba al principio hace referencia a la creación de pruebas a través de la inteligencia artificial, que desde luego puede ocurrir, pero digamos que eso es para sostener la posición de una parte. Acá el debate es que la inteligencia artificial sea parte de la secuencia del proceso, ¿no? Y en ambos escenarios va a estar de todas maneras la inteligencia artificial. Ahora, el tema de que se retroalimente la inteligencia y en algún momento pueda pensar es una cosa que es posible, ¿no? De todas maneras, tendrían que existir auditores humanos que tendrían que estar verificando periódicamente cuáles son los contenidos para minimizar el tema de la caja negra. Pero nada impide pensar que en el futuro la inteligencia artificial pueda tener una autonomía, ¿no? Se ha visto en la ciencia ficción. No sé si será cierto. Yo una vez leí una noticia que en Google habían apagado dos grandes computadores porque habían unos ingenieros que los controlaban, pero habían descubierto que las dos máquinas habían aprendido a dialogar entre ellas en un lenguaje que no entendíamos los humanos. Se preocuparon y apagaron ambas computadoras. Como digo, no sé si era una noticia, salió un tiempo, estuvo la noticia, luego desapareció y no tuvo más rebote. Entonces, lo que usted señala es un riesgo, ¿no? O sea, son los riesgos de la modernidad. Vamos a ir viendo en el camino qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que además de las singularidades de hierro en un caso concreto, a mí me preocupa más que en el avance de la sociedad un Estado totalitario controle eso, ¿no? Que sea como un mecanismo de control de la ciudadanía. Yo creo que ese es el riesgo más grande, estimada doctora Acuña. Muchas gracias, doctor. ¿Qué ocurrencia? hola Vanessa, ahora pregunta Vanessa. Vanessa, te escuchamos. Bien, gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Interesante la perspectiva que nos plantean desde esta situación de cómo la IA está calando mucho en todos los ámbitos, ¿no? Es una Sí. etapa o es una era donde, bueno, la tecnología está avanzando más rápido que cualquier ser humano y cada día, pues tenemos la existencia de varias IAs, ¿no? Usted bien decía que Sí. Claude ha lanzado una IA especializada en temas jurídicos. O sea, de lo que veo y en los comentarios de redes es que este sistema pues es altamente especializado y puede dar otros visos en cuanto al análisis de un tema que obviamente los abogados ya están utilizando y lo vemos a diario, ¿no? El hecho también que la IA aparte de que sea generativa en o como decirlo de manera general en un inicio, ahora esté tornándose en IA generativa, ¿no? Y que sí, es cierto que en algún momento con tanta información que se le está brindando de manera gratuita, es que va a también afectar y está afectando los derechos de autor. Y eso todavía no lo estamos verificando Sí, adecuadamente. Y también el tema de que, pues, cuando hay un avance de este nivel, o sea, no le tenemos que tener miedo a la tecnología, al contrario, creo que tenemos que imbuirnos más, estar a la perspectiva de este avance para que tampoco no nos quedemos rezagados, ¿no? Este es es un gran salto, ¿no? Si bien a muchos de nosotros sí.
hemos pasado el tema de las máquinas de escribir, las computadoras con los CDs, con pantallas negras, y luego empezó poco a poco la revolución tecnológica, pero ahora pues es increíblemente grande lo que está pasando, ¿no? Y Sí. temas y conceptos nuevos como Deep Learning, LLM, todas las bases de datos, data, la Big Data, o sea, son cuestiones que el operador jurídico todavía, pues creo que estamos en un inicio en ciernes, ¿no? Y yo le quería preguntar, dado que usted tiene mucho más conocimiento, ¿qué recomienda a los operadores jurídicos, abogados, jueces, ¿no? Porque mucho se habla de programación. Obviamente que en un momento la programación va a ser automatizada, pero sería adecuado que como operadores también podamos saber algo de programación, o por lo menos tener alguna capacitación en cuanto a soporte, porque informática, valgan verdades, en nuestro campo no nos soporta como quisiéramos que nos dé el sostén tecnológico necesario, ¿no? Y a veces nos quedamos cortos en algunas situaciones, y cómo ver a futuro esta situación de resolver, no automatizadamente con la IA, sino como un soporte, como usted dice, para cuestiones generales, resúmenes que puedan Sí. viabilizar que el juez vea de alguna manera adecuadamente el caso y vea algunas inconsistencias o situaciones particulares. Entonces, desde su perspectiva, ¿sería posible, sería adecuado que podamos nosotros capacitarnos con temas técnicos, sea mediante programación, o tener conocimiento básico de lo que está detrás de los códigos, de los algoritmos? Gracias, doctor, por su Bueno, respuesta. doctora, yo creo que es necesario siempre profundizar en los conocimientos en general. No sé si sería tan práctico que también nos adentremos como abogados en los temas ya de ingeniería, ¿no? Pero sí deberíamos tener una idea general, y no hay que perder de vista que todo el tema de la automatización, de la digitalización, es de carácter instrumental, ¿no? Si esto pasara, por ejemplo, a resolver, a hacer el soporte para la resolución de controversias en el Poder Judicial, el fin sería resolver las controversias, no sería jamás todo este sistema. Y estamos en este escenario, y seguramente por algunos años más, en el cual la inteligencia artificial, a través de los diversos programas, nos permite conseguir información, conseguir jurisprudencia, sistematizar cosas de una manera más eficiente y más rápida que si lo hace una persona recurriendo a su capacidad. Así sea con 10 asistentes, nunca va a tener la velocidad para encontrar documentos, normas, si la búsqueda es más acotada, con más facilidad que como lo hace la inteligencia artificial. Yo creo que es el escenario del futuro, y me viene al recuerdo una vez vi un video de los primeros carros en Nueva York. Y en Nueva York la comunicación, el transporte era a través de carretas jaladas o carrozas jaladas por caballos. Entonces era una cosa alucinante, porque los desechos de los caballos eran de toneladas diarias a principios del siglo XX, ¿no? En toda la ciudad. Y de pronto surgieron los primeros automóviles, y el primer comentario fue que eso no iba a prosperar y que no podía cambiarse del patrón de los caballos que jalaban las carrozas o las carretas, que iba a ser un fracaso. Y al final funcionó, ¿no? Y saltamos a un patrón de transporte diferente, ya no el transporte jalado por animales de carga, ¿no? Entonces, lo mismo pasa ahora. Este es un instrumento, una herramienta, encierra muchos riesgos. No es una sola herramienta, son muchas, ¿no? Pero lo digo en genérico. Encierra riesgos, pero también tiene muchas posibilidades, y ciertamente puede ser muy útil para una mejor actividad de los abogados, por el tema de rapidez y por el tema de fuentes y por el tema de sistematización, y puede ser también muy útil para los magistrados. Pero esto es como una herramienta adicional, porque en este momento en el Perú no está instalada ninguna inteligencia artificial resolutoria, ¿no? Lo que hay son automatizaciones. Todavía no estamos con inteligencia artificial, o en todo caso la automatización es una inteligencia artificial pues elemental, vamos a decir, ¿no? De primera generación. Entonces, el otro escenario en el cual es un algoritmo el que va a resolver,
ya se está dando en casos elementales en otros países, en España, por ejemplo, pero todavía para que funcione en el Perú va a pasar bastante tiempo, ¿no? Como digo, ni siquiera podemos resolver bien el tema de la protección de datos y vamos a pensar en que se implemente en el sistema de justicia la inteligencia artificial. Eso dicho de manera jocosa y coincido con usted, doctora Castillo, en las preocupaciones que señala. Gracias, Gracias. Ahora tenemos al doctor Fausto Salinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fausto? Te escuchamos. Doctor Fernando, buenas noches a todos. Felicitaciones, Miguel. Gracias por conducirnos en esta filosofía y análisis de la inteligencia artificial. Yo creo que quisiera decir dos cosas. Las patologías de la inteligencia artificial que ya vamos viendo y que se han comentado, nos van a preocupar. Ya le preocuparon a Harari, quien dijo que han hackeado nuestro espíritu humano. Pero creo que también debemos mirar la potencialidad de la inteligencia artificial y el uso en nuestro oficio. Tenemos una resistencia natural porque la inteligencia artificial ha sustituido a muchas otras actividades y evidentemente en mucho podemos pensar que esto va a pasar con nosotros. Creo que hay una interacción entre el abogado, su conocimiento y la inteligencia artificial. Miguel lo ha mostrado, lo ha graficado con los riesgos y todo eso. Y creo que esa va a ser la nueva forma de enfrentar ese tema. Pero creo que hay dos factores adicionales. Uno es el factor de competencia. Es decir, la inteligencia artificial ya viene no solamente como una preocupación, como una posibilidad, es una realidad. El cliente, el ciudadano, el que interactúa con los abogados, viene con un acceso a la inteligencia artificial que cuestiona nuestra labor. Y eso también va a venir con el juez. Y la capacidad de procesamiento nos va a retar. Entonces, yo creo que es importante que tengamos también una orilla positiva en lo que esto puede aportar a nuestra disciplina, siempre con la lógica de una interacción. Si alguien está pensando que la inteligencia artificial es simplemente poner un prompt y encontrar una resolución, una sentencia, seguramente se equivoca. Felicitaciones al expositor por habernos conducido en este íter del tiempo sobre la evolución y felicitaciones, como siempre, Fernando, por abrir estos espacios para la discusión y la reflexión. Gracias. Gracias, Bueno, Fausto, por tu comentario. completamente de acuerdo con todos tus comentarios, querido Fausto, ¿no? Esta es una herramienta que debemos usar y como señalaba, pasará bastante tiempo para que la inteligencia artificial dote de capacidad de resolución el proceso judicial. La vamos a tener varios años como una herramienta, tanto de apoyo para los litigantes, para los abogados en general y para los magistrados, ¿no? Es efectivamente algo positivo que encierra determinados riesgos, pero siempre va a surgir la eficiencia, ¿no? Y lo que dices de la posible interacción con los clientes que tienen acceso a la inteligencia artificial, igual no tienen la formación. Es como que yo entre a obtener información sobre determinada enfermedad y vaya donde el médico y le diga, bueno, puedo tener una idea, pero el médico me va a puntualizar, ¿no? Va a pasar lo mismo, viene pasando, ¿no? Al final termina siendo esto positivo, ¿no? Porque la propia colectividad va teniendo información, se va haciendo de uso común, el abogado siempre va a ser necesario, siempre va a ser útil, pero a lo mejor el lenguaje jurídico, que era un poco un lenguaje abstruso, que no necesariamente entendían todos, puede ser un lenguaje más entendible y eso puede ser bueno para el comercio, para las interacciones, para el conocimiento de las cosas y entonces al final las relaciones sociales, comerciales van a ser mejores, ¿no? Porque los abogados tendemos a hablar en difícil. En vez de decir la casa de al lado, decimos el predio que colinda, ¿no? Entonces, ahora los justiciables o los sujetos que tienen relaciones contractuales, comerciales, van a estar más informados. Eso nos obliga también a que tengamos un mayor interés por seguir perfeccionándonos y buscando siempre la excelencia en el conocimiento jurídico. O sea, más bien es un reto, no solo la inteligencia artificial, sino nuestros clientes. Gracias, Miguel. A ti. Yo quería hacer un pequeño comentario, Miguel. Si acaso, por ejemplo, nosotros tuviésemos que cerrar un algoritmo con relación a un caso sencillo,
o judicial, vamos a ver la venta del bien arrendado, que tú sabes, de acuerdo al Código Civil, el nuevo propietario, si acaso el contrato no está inscrito o no se ha comprometido a respetarlo, puede pedir la devolución de la posesión del inmueble al inquilino por cambio de propietario. Eso está definido en el código y eso es así. Ujú. Si nosotros acaso generásemos un algoritmo para solucionar ese problema y alimentarlo con los datos correspondientes para que emita el resultado, nos vamos a encontrar con que alguien, algunos, ¿no? En una posición mucho más preeminente en la judicatura, establecieron que ese es un supuesto de ocupación precaria, por ejemplo. Entonces nosotros si quisiéramos generar un algoritmo para solucionar ese problema desde la dogmática del derecho civil, desde la dogmática del código que nos dice que eso es una nueva, no una causal, sino un derecho que tiene el nuevo propietario Mm, de pedir la restitución al inquilino del anterior propietario, nos encontraríamos con que hay alguien que dijo ese es precario. Y entonces claro, el algoritmo se va a distorsionar. De claro, tener que generar un algoritmo fiel al derecho civil, vamos a tener una interpretación de un pleno que es obligatorio por ahí, que dice que ese también es precario. Si tú tenías que desalojar a alguien por vencimiento de contrato, si tú tenías que desalojar a alguien por mora, pero le mandaste una comunicación, lo convertiste en precario, ¿no? O sea, claudicando lo que dice el código. Entonces tendríamos N problemas en construir sí, ese algoritmo. efectivamente, porque llevas a otro punto. ¿Quién es el que construye el algoritmo? Eh, Y cómo lo alimentas, cómo se genera el sesgo, cómo si hay lo que decíamos, un error que se industrializa, ¿no? Alimentamos mal, creamos un algoritmo que tiene un supuesto que es errado por una mala interpretación o entendimiento del equipo que la Corte Suprema designó para que se resuelva el tema en ese sentido por este tipo de controversias. Sí, es bien complejo, es bien complejo. Ahora, el camino que tendría que seguirse ahí, imagino, sería que tú persistas con tu sentencia de la segunda instancia, ¿no? Para buscar que se produzca un apartamiento, ¿no? de aquello Es que se ha una, resuelto, pero sí, ese es un problema que efectivamente se daría, ¿no? Que hay que desarrollar, si no lo había visto de esa manera, es sino de un manera problemón. general, ¿no? Sí, Es un problemón, es un problema. sí, Tendríamos muchos problemas en generar el algoritmo que solucione ese problema por las distorsiones o los puntos de vista. Yo siempre, así es, cuando pongo un ejemplo, digo, si ponemos un vaso de agua encima de una mesa e invitamos que a la habitación ingrese un biólogo, el biólogo va a ver y va a decir, esto es agua, ¿no? Hacemos entrar a un químico y va a decir, esto es agua, ¿no? Pero haces entrar a un abogado y va a decir, yo creo que eso es gin, ¿ah? Entra otro abogado y dice, no, yo creo que eso es vodka, ¿no? Y, o pisco. no sé si me he dejado entender. Bueno, ese es mi problema, ¿no? Sería cuestión de conversar estos temas más profundamente y puntualmente para ver Sí, cómo generaríamos un algoritmo y sí, si en algún momento estaríamos de acuerdo en cerrarlo para decir, con este vamos a solucionar casos. claro, Y aquí claro, en sí. Jerusalén eso es bien difícil. Sí, pasará bastante tiempo, pero justo lo que estábamos comentando también hace un momento puede ser un mecanismo de control, ¿no? O sea, por eso digo, hay que ver sentencia anticipada y hay que ver Brasil y hay que leer 1984, o sea, en un escenario futuro de gobiernos totalitarios. Fausto también hizo referencia a un libro de este judío famoso, Yuval Harari. Harari. Te Hay recomiendo leer escenarios. Nexus. Sí, Hay que leer Nexus, el último libro que tiene él sobre este tema de los ambientes de información, de las cadenas sí. de información y también ya se vislumbra el tema de la inteligencia artificial ahí, ¿no? Sí, me aplicaré a leerlo. No he tenido tiempo los últimos meses, Nexus es pero buen ese es libro. el siguiente libro que voy a leer de todas maneras. Fausto vuelve recargado. Dinos, Fausto. No, solamente un comentario a partir de la experiencia. Efectivamente, lo que tú planteas es que en nuestra disciplina, que es apodíctica, impredecible, opinable, van a haber siempre muchos criterios. Pero ya las inteligencias artificiales te están poniendo en ese supuesto. Tú le preguntas, por ejemplo, respecto de esta norma, ¿puedo plantear, estoy hablando de una experiencia concreta, ¿puedo plantear una acción popular? Y entonces te planteas, el criterio establecido, hay tres opciones, según el criterio establecido por la Corte Suprema en los casos tal, 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 tal y tal, hay esta posibilidad. Según el criterio establecido por el tribunal, no, porque el artículo 51 sería afectado de manera indirecta. Según el tercer criterio. Entonces, sí, ya se plantea eso e inclusive va y te da alternativas. Es para poder ponerte en el supuesto que te interesa, tendrías que sostener eso.
de verdad que estas reflexiones se van a dar y el derecho probablemente debe ser una de las áreas, una de las disciplinas que más le va a complicar la vida a la inteligencia artificial, porque los abogados somos complicados. Entonces, sí